Veamos cómo calcular la derivada de algunas funciones trigonométricas utilizando las reglas que ya vimos anteriormente. Para poder resolver varias de estas derivadas necesitamos saber la definición de algunas funciones trigonométricas en términos del seno y el coseno. Entonces aquí tenemos las principales, que es la tangente, que es el seno entre el coseno, la cotangente, que es el inverso, es decir, ahora dividimos coseno entre seno, la secante, que es 1 entre el coseno, y la cosecante, que es 1 entre el seno. Todas estas fórmulas nos van a servir para calcular la derivada. También vamos a necesitar conocer algunas identidades trigonométricas, que son estas de aquí. Si tienen dudas de cómo salieron estas identidades, pueden consultar las notas que les subí sobre funciones trigonométricas cuando aún estábamos trabajando con límites. Ahí viene la deducción de estas tres, que no es complicada, realmente es muy sencilla. Entonces, estas nos van a servir para los ejemplos que vamos a ver ahorita y para los ejemplos y los ejercicios que tienen en su tarea. Pero además en este caso vamos a necesitar de dos resultados previos. Los únicos que necesitamos son estos. La derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada del coseno de x es igual a menos el seno de x. Entonces fíjense cómo seno se va a coseno y coseno regresa al seno pero con un signo menos. La deducción de estas dos se las puse en las notas de este tema de derivadas de límites trigonométricos para que las puedan revisar. No quiero hacer la deducción aquí porque me interesa más que veamos cómo trabajamos con estos resultados para encontrar la derivada de diferentes funciones trigonométricas. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que vamos a utilizar en los siguientes ejemplos. Comencemos con esta función que es la tangente de x. Lo único que necesitamos, recuerden, son estos resultados y que ya sabemos las reglas de derivación para productos, cocientes y sumas de funciones. Entonces lo que voy a hacer es escribir a la tangente en términos del seno y del coseno. Sabemos que la tangente de x es el seno de x dividido entre el coseno de x. Entonces yo ya conozco la derivada de estos dos y sé la regla para encontrar la derivada de un cociente. Entonces lo que voy a hacer es aplicar esa, la regla de la derivada del cociente y las derivadas de estas dos funciones. Entonces, la derivada de la tangente de x, recuerden que esta notación y estas son equivalentes, es igual a, la regla del cociente nos decía, escribes el de abajo y lo multiplicas por la derivada del de arriba. Menos, es bien importante que vean que el signo es menos, el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces aquí dejé indicadas las derivadas, lo único que tenemos que hacer es sustituirlas tomando en cuenta estos resultados. Entonces tendríamos coseno por la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x. Menos el seno de x por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. Y todo eso lo dividimos entre el cuadrado del coseno. Recuerden que los cuadrados en las funciones trigonométricas se pueden escribir así. Esto significa exactamente lo mismo que acá. El coseno de x al cuadrado. Y ahora vamos a simplificar. Tenemos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pero me fijo, aquí tienes menos y aquí tienes menos, entonces al final vamos a tener un más. Y todo eso dividido entre el coseno cuadrado de x. Ahora esta expresión aún se ve un poco compleja. Entonces lo que voy a hacer es tratar de simplificarla. ¿Cómo? Pues si me fijo aquí tengo un coseno cuadrado y aquí también. Si yo separo esta en dos fracciones, porque tienen el mismo denominador, entonces podría simplificar esta. ¿Cómo? Lo que haría es separarlos en esta forma, seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Y entonces, este tiene el mismo término arriba que abajo, entonces eso me da un 1.
Y si me fijo, este es el seno entre el coseno y los dos están al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que el seno de x entre coseno de x al cuadrado. Pero da la casualidad que el seno de x entre coseno de x es la tangente. Entonces eso sería 1 más la tangente al cuadrado de x y tengo esta expresión. Ahora, si se fijan, esto ya lo habíamos visto al inicio. Esta es una identidad trigonométrica. Y esta identidad trigonométrica es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, fíjense cómo necesité saber la expresión de las funciones trigonométricas en términos del seno y coseno y estas expresiones de aquí. Nosotros podríamos trabajar con esta expresión como la derivada de tangente, pero es mucho más sencillo trabajar con esta otra, que es un solo término. Entonces, de hecho, si ustedes van a un formulario, lo que van a encontrar es que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Entonces, recuerden, no tienen que aprenderse las derivadas de las funciones trigonométricas, porque lo que pueden hacer es deducirlas. Entonces, nuestro primer resultado es que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Entonces, aquí lo escribí. Si quieren, pueden ir haciendo un formulario en el que vayan escribiendo estas derivadas que van a aparecer muchas veces para que las tengan a la mano, ¿no? Entonces, en vez de volver a hacer todo el desarrollo, simplemente ponerlas porque van a aparecer muchas veces. Entonces aquí voy a ir poniendo los resultados de estas derivadas de funciones trigonométricas básicas para que las podamos tener. Ahora vamos a derivar la cotangente de x. Otra vez, lo que tenemos que hacer es expresarla en términos de las funciones seno y coseno. La cotangente de x es el coseno de x dividido entre el seno de x, o sea, el inverso de lo que teníamos antes. Y entonces lo que voy a hacer es calcular su derivada. Entonces la derivada de la cotangente de x, otra vez utilizo la regla del cociente. Sería el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. De una vez lo puse así, simplemente hay que elevar al cuadrado. Y ahora sí, empezamos a expresar estas derivadas. La derivada del coseno es menos el seno. Ojo, siempre hay que tener cuidado con ese signo. Menos el coseno de x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Todo eso dividido entre el seno cuadrado de x. Entonces empiezo a simplificar. Tengo seno de x por menos seno de x, eso me va a dar menos seno cuadrado de x. Menos por más también me da menos, y entonces tengo coseno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x. Y volvemos a tener una expresión como la del caso anterior. Yo puedo dividir este entre este y dejar expresada esta como el coseno entre el seno. Es decir, voy a separar esta fracción en dos, menos el seno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x, menos el coseno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x. Esto, como es la misma cantidad de arriba y abajo, va a ser 1 con el signo negativo. Y luego este es coseno entre el seno todo elevado al cuadrado. Es decir, esto. Pero el coseno entre el seno es la cotangente. Entonces tendría menos 1 menos la cotangente al cuadrado de x. Y entonces aquí tenemos que recurrir de nuevo a nuestras identidades trigonométricas y lo que vemos es que la identidad que me sirve es esta. 1 más la cotangente cuadrada de x es igual a la cosecante cuadrada de x. Ahora, aquí tenemos los signos positivos y aquí son negativos. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar ese signo. Es decir, lo saco, abro un paréntesis y a todo lo que tengo aquí le cambio el signo. Este es menos 1, va a irse a más 1.
Este es menos, entonces se va a ir más. Cotangente cuadrada de x. Entonces ahora sí, esta expresión es esta de acá. Entonces tendría menos la cosecante cuadrada de x. Y entonces ya encontré mi otro resultado. Y ese resultado es que la derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante al cuadrado. Entonces la voy a añadir a mi lista de fórmulas y voy a seguir resolviendo para otras funciones trigonométricas básicas. Resolvamos ahora la derivada de la secante de x. Entonces recuerden, siempre las escribimos en términos del seno y el coseno. La secante es 1 entre el coseno de x. Entonces la que tengo que derivar es esta de aquí. Entonces mi derivada, vuelvo a utilizar la regla del cociente. Es el de abajo por la derivada del de arriba, lo voy a dejar indicado, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Ahora, tengo el coseno por la derivada de 1, pero la derivada de una constante es 0. Entonces todo esto se me va a hacer 0. Menos 1 por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno de x. Todo eso entre el coseno cuadrado de x. Entonces aquí tengo un 0, se me va, y tengo menos con menos me da más, entonces arriba tendría seno de x entre coseno cuadrado de x. Entonces, aunque esta expresión es corta, digamos es sencilla, podemos simplificarla haciendo lo siguiente. Aquí tengo un seno y aquí tengo dos cosenos, ¿no? Coseno por coseno me da coseno cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es separar seno de x entre coseno de x por coseno de x. Y voy a juntar este con este de aquí y este lo voy a dejar solo. Entonces tendría seno de x entre coseno de x por, fíjense, aquí ya no tengo nada en el numerador, entonces tengo que poner un 1 entre coseno de x. Ahora, yo sé que el seno de x entre el coseno de x me da tangente de x. Y 1 entre el coseno es la secante. Entonces, la derivada de la secante es tangente por secante. Por lo que ya tenemos nuestra otra regla básica para derivar a las funciones trigonométricas. Entonces, la otra función básica que nos falta por derivar es la cosecante. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Escribimos a la cosecante en términos del seno y el coseno. Y sabemos que la cosecante es 1 entre el seno de x. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces, su derivada va a ser igual a el de abajo por la derivada del de arriba, de una vez lo voy a poner, es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es coseno. Entonces, fíjense, aquí ya no estoy poniendo indicadas las derivadas, ya las estoy haciendo directamente, entre el seno cuadrado de x. Entonces, esto se me va a ir porque estoy multiplicando por 0 y me va a quedar menos el coseno de x entre el seno cuadrado de x. Y voy a hacer lo mismo de separar estas como dos fracciones. Entonces aquí tendría seno de x por 1 entre seno de x. Entonces fíjense, aquí tengo el seno al cuadrado y aquí tengo el coseno. Entonces, coseno entre seno es cotangente, pongo el signo menos primero, cotangente de x, y 1 entre el seno es la cosecante de x. Entonces ya encontré mi otra regla para la derivada de una de las funciones trigonométricas básicas. Les recomiendo que estas derivadas que son de funciones básicas las escriban en un formulario y las tengan siempre a la mano. Aunque siempre se pueden volver a deducir, siempre se pueden volver a sacar, sí es conveniente a veces utilizar los resultados previos para no estar haciendo tanto desarrollo.
Entonces ya que tenemos estas derivadas, vamos a hacer ahora de algunas funciones un poco más complejas utilizando funciones trigonométricas. Comencemos con esta función que es sencilla. Entonces si se fijan, ahora tenemos una combinación de x cuadrada, una suma x cuadrada con coseno de x, bueno, resta porque este es negativo. Entonces estamos combinando funciones algebraicas con funciones trigonométricas. Para resolverlo tenemos que aplicar la fórmula para el coseno, para la potencia y para la diferencia de dos funciones. Entonces vamos a ver la derivada de esta función sería, como es una resta, tenemos que derivar este término y luego este de acá. Entonces sería la derivada de x cuadrada menos la derivada del coseno de x. Esta es una potencia, entonces baja el exponente, ponemos la x y le quitamos 1. Entonces nos quedaría x a la primera potencia, no lo voy a escribir, lo dejo así. Menos la derivada del coseno de x, pero esa derivada es igual a menos el seno de x. Entonces, este menos con este menos me va a dar un más. Y lo que obtengo es que el resultado de derivar es 2x más el seno de x. Entonces, si se fijan, esta fue muy sencilla. Vamos a hacer unas que puedan complicarse un poquito más. Veamos esta función que está complicada porque tengo el producto de tres funciones. Tengo x cuarta, seno de x y tangente. Entonces recuerden que cuando vimos la regla del producto nosotros lo hicimos solo para dos funciones. Es el producto de dos funciones. Pero aquí tengo tres. ¿Qué tendría que hacer? Pues separar en un grupo, digamos, esta con esta y multiplicarla con esta. Cuando tenga que derivar esta parte, nuevamente tendría un producto, entonces tendría que separar esta de esta. Entonces vamos a hacerlo para que quede claro. Sería x cuarta por el seno de x, tangente de x, derivada. Entonces lo que les decía es, voy a tomar estas dos como mi primer término del producto y esta como el segundo. Da lo mismo si toman este como el primero y el producto de estas dos como el segundo, no importa. Recuerden que al final la derivada nos tiene que salir igual. Entonces sería, en un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces escribo el primero. Y ese va multiplicado por la derivada del segundo, lo voy a indicar. Primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es seno de x. Ahí está. Ahora, este se queda igual. Y la derivada de la tangente, fíjense, aquí tendríamos que hacer todo lo que hicimos en el ejemplo anterior, pero como yo ya tengo mi formulario, no lo voy a hacer. Y entonces simplemente escribo el resultado, que es secante cuadrada de x. Más tangente de x, y ojo, aquí otra vez tengo un producto. Este producto tiene un primer término y un segundo término. Entonces aquí yo tendría el primero por la derivada del segundo, lo voy a dejar indicado, más el segundo por la derivada del primero. Entonces aquí tengo x cuarta seno de x por secante cuadrada de x más tangente de x por la derivada del seno es el coseno. Entonces aquí tendría x cuarta por el coseno de x. Más tengo que derivar esta, es una potencia, entonces sería 4x cúbica. 4x cúbica por el seno de x. Y entonces ya terminé de derivar. Ahora lo que podemos hacer es simplificarla. En el caso de las funciones trigonométricas, pues hay muchas maneras de simplificarla y se puede llegar a diferentes resultados. Entonces vamos a tratar de escribirla de otra forma, utilizando las formulitas que vimos y las identidades trigonométricas. Ahora, no es necesario que hagan esto en su tarea. Les recomiendo que sí, para que practiquen con las funciones trigonométricas.
pero lo importante y lo que estamos evaluando es que ustedes sepan derivar. Entonces, si llegan a este resultado, está perfecto, ¿sale? Lo demás es álgebra. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos x cuarta, tenemos el seno y la secante cuadrada. Entonces, la secante cuadrada, recuerden que es 1 entre el coseno, sería un coseno cuadrado. Ahora, más x cuarta, voy a sacar este x cuarta de aquí, por la tangente, que es seno de x entre coseno de x por el coseno de x. Pero ojo, aquí este es el primer término de multiplicar este con este. Me falta multiplicar este con este. Entonces sería más 4x cúbica seno de x otra vez por la tangente, que es seno de x entre coseno de x. Y vamos a ver si podemos simplificar aquí algo. Este lo puedo escribir como seno de x entre coseno de x por 1 entre el coseno de x. Fíjense, saqué un coseno de aquí y lo puse dividiendo al seno para tener una tangente. Y el otro lo dejé solito. Más x cuarta. Aquí tengo un coseno en el numerador y otro en el denominador. Entonces se van. Y luego, en este otro, lo que podría hacer es juntar este seno cuadrado entre el coseno de x o dejarlo tal cual, tangente de x por el seno. Puedo hacer las dos cosas. Les decía, hay muchas maneras de simplificar dependiendo de qué funciones queremos que aparezcan en el resultado. Entonces lo voy a dejar tal cual como estaba, tangente de x. Y ahora aquí tendría x cuarta, seno entre el coseno, es tangente de x por 1 entre el coseno, es la secante de x, más x cuarta, seno de x, más 4x cúbica, seno de x, tangente de x. Y ahora aquí veo que tengo x cuarta y x cuarta, entonces podría factorizar. X cuarta por tangente de x, secante de x, que son estos dos, más seno de x, cierro el paréntesis y escribo este término de aquí. Seno de x por tangente de x. Y aunque no se ve sencilla, simplemente llegamos a una forma para expresar la derivada. Ojo, podríamos dar esta como solución o esta. O incluso podríamos intentar buscar aquí alguna identidad y simplificarla más. Lo importante es que el álgebra sea correcta. Y les decía, lo que me interesa en su tarea es que sepan y que puedan llegar a este resultado, que es la derivada. Lo demás es álgebra. En este otro ejemplo tenemos un cociente y aquí tenemos una función algebraica y aquí una suma donde aparece una función trigonométrica. Entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar su derivada? Lo primero que tengo que hacer es ver que es un cociente, entonces que tengo que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente me dice el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces comienzo. Ahí tendría otra vez 1 más 2 tangente de x. La derivada va a ser, saco el 4, porque es una constante, y x a la 1 menos 1 me da 0. Entonces me queda simplemente el 4. Menos 4x por la derivada de esta, pero fíjense que la derivada es una suma. La suma de esta constante con esta función. Entonces la derivada de una constante me da 0. Y luego tendría que derivar esta. El 2 es una constante, sale, y luego calculo la derivada de la tangente. Pero ya no lo tengo que hacer porque ya la tengo aquí. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Y todo eso lo divido entre esto de aquí que me conviene no desarrollar. Entonces empiezo a simplificar.
voy a multiplicar este 4 por estos de aquí. Entonces me quedaría 4 más 4 por 2, 8, tangente de x menos este por este me va a dar 0, entonces solamente me queda el producto de este con este. Menos 4 por 2, 8, 8x secante cuadrada de x. Cuando tengamos una multiplicación de función trigonométrica con x, siempre escriban adelante la x, ya sea la potencia que sea. ¿Por qué? Porque si la ponemos de este lado y no ponemos el puntito o no hacemos explícito, podemos confundirnos con esta x, que es el argumento de la función. Entonces yo les recomiendo siempre que lo pongan delante. Y lo dividimos entre 1 más 2 tangente de x al cuadrado. Y ya, entonces podríamos factorizar este 8. No tiene mucho caso, pero podríamos hacerlo. O podríamos dejarla indicada como ya está ahí. 8 por tangente de x menos x por secante cuadrada de x entre 1 más 2 tangente de x al cuadrado. Y podríamos incluso buscar alguna otra simplificación. Podríamos separar esta fracción y poner el 4 dividido entre este más 8 dividido entre este, etc. Entonces recuerden, eso es álgebra y depende mucho del resultado al que queramos llegar. La derivación se acabó aquí. Y eso es lo importante, que sepamos cómo ir de este paso a este paso. Veamos este último ejemplo en el que tenemos el producto de dos funciones. Entre paréntesis es una función y esta es otra. Pero además tenemos una raíz de x. Entonces vamos a ver cómo le haríamos para derivarla. La voy a nombrar f de x para no volverla a escribir toda y ponerle la comita. Entonces simplemente voy a poner f' de x es igual a ¿quién? Tengo un producto y me conviene separar en este término y este término porque es lo más evidente, ¿no? Es más fácil de trabajar así. Entonces tendría el producto, la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo. Ojo, ya no lo tengo que hacer porque lo tengo aquí en mi formulita. Y la derivada de la cosecante es menos la cotangente de x por la cosecante de x. Entonces, primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y aquí sí lo voy a dejar indicado. Fíjense, aquí ya realicé la derivada, entonces ya no pongo comita. Pero acá sí, porque todavía no la he realizado. Esto se puede hacer sin ningún problema. Ahora tengo que hacer la derivada de esta. La voy a hacer por separado, para no mezclar con todo lo que tenemos aquí. Entonces, fíjense, tengo 4 raíz de x menos 3 y la quiero derivar. Esto es una diferencia. Entonces tengo que derivar este y restarle la derivada de este. Entonces esto sería 4, porque sale la constante, por la derivada de la raíz de x menos la derivada de 3, pero la derivada de 3 es 0 porque esta es una constante. Y entonces lo que quiero que recordemos es cuánto valía la derivada de esta raíz. Recuerden que una raíz cuadrada yo la puedo expresar como una potencia 1/2. Y entonces si yo derivo, es lo mismo que derivar x a la 1/2. Y como es una potencia, utilizo la reglita y entonces baja la potencia, escribo la x y luego a esta de aquí le resto 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y entonces reescribo. X a la menos 1/2 se ve horrible, entonces lo voy a tratar de escribir de una forma más sencilla. Yo tengo un exponente negativo, yo sé que eso lo puedo escribir como positivo si en vez de estar en el numerador lo pongo en el denominador, lo expreso como fracción y lo pongo en el denominador. Pero x a la 1/2 es la raíz, entonces esto me va a dar 1 entre 2 veces la raíz de x. Entonces, fíjense, la derivada de la raíz es igual a 1 entre 2 la raíz de x. Lo voy a escribir por acá para tenerlo y poder borrar esto y continuar con la derivada que estoy haciendo
de funciones trigonométricas. Entonces continúo derivando esta función. Fíjense, aquí podría desarrollar el producto de este con este, pero en vez de tener estos términos así voy a tener este con este, que es un término muy grande, y luego este con este, que es otro término muy grande. Entonces quizá no me conviene porque me va a quedar una expresión muy larga. Lo que sí puedo hacer es sacar este signo menos, entonces ponerlo como menos 4 raíz de x menos 3 por cotangente de x cosecante de x. Y luego escribo cosecante de x por la derivada de esto. Entonces decíamos, esto es 4 por la derivada de la raíz, que es 1 entre 2 veces la raíz de x, menos la derivada de 3, pero la derivada de 3 es 0 porque es una constante. Entonces, fíjense, esta expresión aquí tengo un 4 en el numerador y un 2 en el denominador. Entonces, esto se me va a simplificar como un 2. Entonces, tendría menos 4 raíz de x menos 3 por cotangente de x por cosecante de x. Y todo eso más este, que es una constante, 4 entre 2 es 2, la voy a sacar y la voy a escribir al inicio. 2. Y luego pongo la cosecante de x y escribo a esta raíz dividiendo esto. Acuérdense que son productos, entonces puedo todo esto ponerlo en el numerador y todo esto como denominador. Y entonces lo puedo simplificar así. O podría dejarlo tal cual, 2 por la cosecante de x por 1 entre la raíz de x. Entonces eso ya depende de cómo les guste más a ustedes, ¿sale? Entonces aquí ya tengo mi derivada. No la voy a simplificar más, no tiene caso, de todas formas es una expresión muy larga. Y si se fijan, la única complicación que tuve fue aquí la raíz de x y saberme estas formulitas. Entonces, no les pido que se lo aprendan de memoria, pero pues que tengan ahí el formulario a la mano y que sepan cómo se deducen. Si pueden repasarlas, repásenlas, por favor. Entonces, con esto termino esta parte de funciones trigonométricas. Sé que se ven un poco más complicadas, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, revisen su tarea porque varias de las que puse aquí son muy similares a las que ustedes tienen que trabajar. Entonces, cualquier duda, por favor, me escriben y vamos a continuar con algunas funciones un poco más complejas.